Pero bueno, de pronto no sé si alguno de mis hermanos tenga, para antes de ir con la clase como tal, si tienen de pronto algún testimonio que quieran compartir para la gloria del Señor y para que nos ayude a nosotros también a incrementar la fe. Si hay alguno de ustedes que quiera compartir algún testimonio, pues bienvenido sea. Si hay alguien que quiera compartir un testimonio, o nos vamos directamente con la clase. Bueno, nadie abrió el micrófono, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a estar estudiando eh, las peticiones de oración conforme a las escrituras. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, mi hermano Israel, que yo sé que él es juicioso con los apuntes, me ayuda a ver. Creo que íbamos acá como por estos puntos más o menos. Entonces, Sí, pastor, en el 54 parece. ok. Bueno, entonces, gracias a Dios salimos ahí. Entonces, bueno, las peticiones de oración que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de estar orando para que lo hagamos conforme a las escrituras. Y en eso consiste esta clase. Entonces, bueno, el punto 52, si ya lo vimos, entonces lo vamos a repasarlo y empezar desde ahí nuestra clase con la ayuda del Señor. Bueno, entonces, este punto es que Dios nos ayude en un mismo sentir en Cristo Jesús. Esta parte es importante de que el Señor nos ayude a sentir, digámosle al Señor en nuestra oración, Señor, ayúdame a sentir como tú sentirías para que podamos nosotros ver que la necesidad de las personas a veces nosotros la ignoramos, no la tenemos en cuenta. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, lo que el Señor Jesús hizo fue, primeramente, pues ya sabemos que cuando estaba como el Cristo se despojó de sí mismo, dejando de ser Dios para ser siervo, para ser hombre. Entonces, es un sentir primeramente de amor, porque Él lo hizo por amor a usted, a mí, para que ninguno de nosotros tuviéramos que perdernos en una condenación en el infierno. Entonces, que cuando nosotros veamos a alguna persona, cuando veamos al borracho, al indigente, a la prostituta, al ladrón, a cualquier persona, que nosotros tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús de orar, de pedir por Él, de ir de pronto más allá, porque a veces la gente piensa que por darle una moneda a alguien que está en la calle ya hizo mucho, pero realmente lo que mejor podemos hacer es orar, interceder por esta persona, que el Señor no le tome en cuenta su pecado, que lo perdone, que lo rescate de aquella vida que lleva en esa desgracia, Señor, en esa desgracia que ha escogido para vivir. Entonces, que haya en nosotros según un sentir según Cristo Jesús, o sea, que nosotros tengamos ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. En el punto 53 dice que Dios nos llene de todo gozo y de paz en el crecer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros le podemos decir en oración al Señor que nos llene de todo gozo y de paz en el crecer, primeramente pues tenemos que enfocarlo en el ministerio. Entonces, que Dios nos llene de todo gozo, que las cosas que nosotros hagamos las podamos hacer con gozo y que nos dé paz, que nos permita crecer para que abundemos en esperanza. O sea, nosotros somos esos ministros de la esperanza, para llevar esperanza a las personas, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no quiere decir que es por nosotros, sino porque Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, Romanos 15:13 dice, eh, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en la esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, note usted la importancia de pedir en oración que el Señor nos permita crecer y abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Esta es una labor que nosotros también debemos cumplir, que nosotros podamos llevarle esperanza a las personas, pero no es positivismo, porque el positivismo pues realmente no es que tenga mucho que ver con Dios. Es más, se puede llegar a calificar el positivismo como pecado, porque el positivismo no tiene en cuenta a Dios, sino es lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Entonces, no es llevar positivismo, sino que llevemos esa esperanza de salvación, o esa esperanza de sanidad, esa esperanza de prosperidad, lo que la persona esté necesitando de Dios. Entonces, que nosotros se lo podamos llevar. En el día de hoy, un muchacho, bueno, un cliente que tengo, se acercó para decirme, me dijo, pastor, deme una enseñanza, enséñeme algo hoy, yo quiero hoy una palabra de parte de Dios. Entonces, pues eso que lo cogen a uno así como sin nada preparado, sin nada. Entonces, pues yo le pregunté, pues bueno, ¿qué es lo que usted necesita de parte de Dios? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga en su vida? Necesita que le vaya bien en su negocio. Él es un muchacho, él es joven y necesita una esposa, tiene problemas de dinero. ¿Qué es lo que necesita? Dice, no, pues no, esposa, no. Dinero, pues también tengo. No estoy enfermo, no, ninguna de esas cosas. Entonces le dije, bueno, entonces usted no necesita nada, pero sí tiene que tener en cuenta de darle el primer lugar a Dios. Cuando usted vaya a hacer un negocio, déle el primer lugar a Dios. Si de pronto le llega a gustar una chica, déle el primer lugar a Dios. En el momento en que usted vaya a vender, a atender a las personas, déle siempre el primer lugar a Dios. Es lo que nosotros siempre debemos aprender, darle el primer lugar a Dios, porque es el lugar que le corresponde. Si queremos que nos vaya bien en las cosas, entonces que sea primeramente el Señor en el primer lugar. No podemos dar otra cosa. Entonces yo pude sentir como por el Espíritu Santo de que era tal vez lo que él estaba esperando de parte de Dios, que alguien le dijera, déle el primer lugar a Dios. Entonces esto es importante que nosotros pidamos al Señor que Él nos llene de todo gozo, de paz, y para que le llevemos esa esperanza del poder del Espíritu Santo, que abundemos en gracia y que le podamos llevar a las personas lo que están necesitando, lo que están esperando de parte de Dios. Entonces no olvidemos que nuestra oración sea esta, que Dios nos llene de gozo y de paz en el creer, que nosotros podamos llevarle a la persona lo que necesita para poder creer en Dios, para que abundemos en gracia, en esperanza, porque las personas a veces no tienen esperanza, creen que todo está perdido, entonces que nosotros podamos llevar esperanza, pero no positivismo, sino poder del Espíritu Santo. Entonces que podamos abundar ahí. Ese es un buen motivo de oración que debemos incluir en nuestro devocional siempre. Otro punto es que seamos enriquecidos en Dios, en toda palabra y en toda ciencia. Esto sí que es importante para que nosotros podamos hacer como casos como el que le estoy diciendo hoy, que Dios sea el que le da a uno lo que la persona está necesitando. Recuerdo que cuando estábamos en el colegio, o cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba estudiando, yo salía como a las 6 de la tarde del colegio y recuerdo que salía con mucha hambre. Entonces yo lo que esperaba era llegar a mi casa y que mi mamá me tuviera carne, arroz, papas, gaseosa. Entonces eso era lo que yo me imaginaba que me iban a dar apenas llegar a la casa. Pero como no me gusta mucho la sopa, pues precisamente sopa era lo que me tenían. Y bien caliente, sobre el hecho, pues porque tampoco soy muy bueno para lo caliente. Entonces no me daban lo que yo estaba esperando. Entonces en el Señor muchas veces a las personas en las iglesias les pasa algo similar. La gente van a la iglesia con esa hambre y con esa sed de Dios, pero entonces la gente va a la iglesia y comienzan a decirles que si no diezma y ofrenda se va para el infierno, que usted es un pecador, que se va a ir para el infierno, que eso ya no tiene esperanza, que ya no tiene salvación. Entonces, usted va a la iglesia con esa esperanza de buscar a Dios y encuentra es otra cosa. Entonces es como lo que les digo, yo esperaba encontrar mi carne, mi arroz, mis papas, mi gaseosa y lo que encontraba era sopa. Entonces muchas veces a la persona en la iglesia también le pasa algo similar. Entonces este motivo de oración es que seamos enriquecidos en Dios, en
toda palabra y en toda ciencia, o sea, que nosotros podamos hablar lo que la persona necesita. Note usted que el Señor no nos manda a averiguarle la vida a las personas, no nos manda a chismosear, no nos manda a hablar de la novela, sino que Él nos manda a que hablemos de toda palabra y en toda ciencia, o sea, que hablemos del Señor primeramente, porque es lo que las personas siempre van a necesitar, que nosotros podamos llegar con el tema que la persona estaba esperando, que nosotros podamos ser esas personas que proveen lo que las personas están necesitando espiritualmente. Entonces, en Primera de Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, nosotros ya somos ricos porque él así lo ha dicho en toda palabra y en toda ciencia. O sea, nosotros no solamente podremos ser ricos en lo físico, sino también en lo espiritual. Y necesitamos ahondar en lo espiritual porque recordemos que las demás cosas son añadidura, pero sí necesitamos que seamos enriquecidos en Dios, en toda palabra y en toda ciencia para poder ir a andar por todas partes conforme a las escrituras, para que las personas se den cuenta que nosotros sí andamos conforme a las escrituras. Eso es lo que debemos pedir nosotros en este motivo de oración. Otro es que se confirme el testimonio de Jesús en nosotros, de tal manera que nada nos haga falta en ningún don. Que nosotros tengamos un ministerio completo, que si alguien nos manda o nos pide orar por sanidad, pues que Dios haga esa sanidad. Que si alguien nos pide orar que porque tiene una necesidad, pues que Dios supla esa necesidad. Entonces, esta petición de oración que nosotros debemos hacer delante del Señor es que se confirme ese testimonio de Jesús, o sea, que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, que por su llaga fuimos nosotros curados, que eh, todo lo que Él hizo era para el bien, para la sanidad de las naciones. Entonces, que en nosotros se confirme ese testimonio de Jesús, de tal manera que no, que nada nos haga falta de ningún don y de ningún bien también. Entonces, que este motivo de oración lo tengamos en cuenta, que el Señor confirme ese testimonio en cada uno de nosotros. Otro es eh, que la predicación de la palabra sea con demostración del Espíritu Santo y de poder para la fe, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta parte sí tenemos que darle un énfasis muy especial, sobre todo porque si nos da la oportunidad de predicar en una iglesia, en un sitio, donde quiera que estemos, entonces que la predicación de la palabra de Dios sea con demostración del Espíritu Santo. Entonces, tengamos en cuenta este motivo de oración cuando vayamos a enseñar, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a orar por alguien, que esta predicación, esta palabra, lo que nosotros vayamos a hacer, sea con demostración del Espíritu Santo. No importa si nos llevan a la iglesia para barrer, pero que aún esa barrida se sienta con demostración del Espíritu Santo y de poder, ¿sí? Para nosotros poder mostrar que nuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, sino que esta fe con la que nosotros trabajamos, esta fe en la cual nosotros habitamos, es una fe que viene directamente del poder de Dios. En Primera de Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Note usted cómo la misma Escritura nos ayuda, nos capacita para que nosotros podamos pedirle al Señor cómo conviene, que nuestras palabras no sean persuasivas, o sea, de humana sabiduría, que nosotros le demos como lo que hacen muchos psicólogos, muchas personas que solamente van y le dan a la persona como ánimos, como si usted puede, le dan esas palabras de ánimo, pero que son solamente persuasivas, de humana sabiduría, que no tienen ninguna demostración del Espíritu Santo ni del poder de lo alto. Entonces, note usted que esta petición, entonces que nosotros siempre estemos hablando conforme a la palabra, que esa palabra esté respaldada por el poder del Espíritu Santo y fundada no en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, esta petición bastante importante me parece a mí para que la tengamos en cuenta.
Otra, que los hombres no tengan por servidores, que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. En primera de los Corintios 4:1 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Entonces, dice esta escritura que, o sea, en sí es un orgullo, es un privilegio, es un gozo poder nosotros ser servidores de Cristo, administradores de los ministerios, porque no cualquier persona tiene ni los dones, ni los deja ser administradores, ni los deja tener nada del poder de Dios. Nosotros somos privilegiados, entonces en nuestra oración, que los hombres que nos tengan por servidores de Cristo, o sea, que las personas cuando nos vean, vean ese testimonio vivo del Señor Jesús en nosotros, que nosotros somos esos administradores del poder de Dios, porque finalmente eso es lo que nos va a capacitar a nosotros, nos va a dar la vestidura, ya sea de pastor, ya sea de maestro, ya sea de diácono, ya sea de líder, de cantante, de cualquiera de las cosas que sean, que el Señor nos tenga a nosotros por servidores muy en alta estima y que las personas puedan ver que nosotros somos esos administradores y ministros de Dios. ¿Sí? Entonces, este motivo de oración es importante por esos motivos, que nosotros nos vean como ese testimonio vivo del Señor Jesús. Otro, entonces, que procuremos abundar en los dones espirituales para edificación de la iglesia. Hermanos, este es un don bastante importante que debemos tener en cuenta, que procuremos abundar en los dones espirituales para edificación de la iglesia. A veces las personas solamente quieren tener el don como por tenerlo, por decir, para poder decirle a los demás, ah, yo tengo este don, yo tengo aquel, yo tengo este, pero no es realmente para que sea para la edificación. He visto que, por ejemplo, a las personas les gusta mucho no, que el don de sanidad les gusta porque, pues, bueno, pero uno en el cual he visto que hace mucho énfasis la iglesia, las personas de la iglesia, es el don como de predecir como el futuro. ¿Cómo se llamaría ese don? Eh, como ese don ay, se me fue la palabra. Eh, Sí, a las personas como que les gusta que les digan el futuro, qué va a pasar, qué va a decir, de profecía, es que se llama, de profecía. Entonces, les gusta mucho ese don y en una iglesia donde se haga profecía, pues a las personas les gusta ir a ese lugar. Pero si ese don de profecía es para edificación de la iglesia, no tiene nada de malo. Si la persona solamente está buscando es que la adivinen el futuro, pues ya se está saliendo del propósito de Dios, para lo cual Él ha delegado esos dones para la iglesia. Es para la edificación, para que nos podamos edificar, para que nuestros pasos en el Señor sean seguros, no para que nos equivoquemos, sino para que el Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones y que finalmente todos lleguemos a ser salvos. Otro punto aquí muy importante es que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, que estemos firmes y constantes. Es importante que permanezcamos firmes en la palabra de Dios, constantes, que perseveremos, que estemos siempre creciendo en la obra del Señor, que no nos detengamos, que sabemos que van a llegar circunstancias y van a llegar cosas que de pronto nos van a afectar, sí, eso es lo normal, pero que tengamos en cuenta que debemos permanecer firmes, constantes, no desmayar, velar, perseverar hasta el fin y terminar nuestra carrera con gozo. En primera a los Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en el Señor no va a ser en vano. A veces de pronto nosotros no podemos ver como de la forma que lo ve el Señor. Nosotros decimos, nosotros he trabajado muchísimo, pero no se ven las obras, no se ven los resultados, pero finalmente el Señor nunca le va a quedar debiendo nada a nadie.
y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, siempre va a tener su recompensa. Entonces, lo importante acá es que permanezcamos firmes, que estemos constantemente creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo es crecer en la obra del Señor? Que pues lo que hicimos ayer, hoy lo vamos a hacer de mejor manera, pero mañana aún lo vamos a hacer mucho mejor. Vamos a mejorar en la lectura, vamos a mejorar en la oración, vamos a mejorar en la predicación, en la enseñanza. Debemos permanecer así, constantes, firmes, creciendo en la obra del Señor. Otro punto también importante es que nos abran las puertas grandes y eficaces para predicar la palabra del Evangelio del Reino. Entonces, que nos abran esas puertas, que en cualquier parte donde vayamos, que se nos abran esas puertas grandes y eficaces para predicar la palabra del Evangelio del Reino. Es importante que nosotros podamos tener puertas abiertas, poder ir a llevar este Evangelio del Reino. De pronto, así como a mi hermano Israel, que se le abre esa puerta de predicar por su programa radial, llegará a muchas personas, de pronto muchos ni siquiera los llegará a él a alcanzar a conocer, pero sí que el Señor abra esas puertas grandes y eficaces y que esa puerta cada vez sea más grande y más eficaz para poder predicar la palabra del Evangelio. En 1 Corintios 16 nos dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pues tengamos en cuenta que sí se van a venir adversarios, van a venir cosas, pero las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. Así como lo que Él cierra, nadie la puede abrir. Entonces, que se nos abran esas puertas grandes y eficaces para poder predicar la palabra del Evangelio del Reino. Que nosotros podamos llevar este Evangelio a toda persona, a toda criatura. Eh, Dice también otro punto que por medio de nosotros Dios manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, en segunda a los Corintios 2:14 más, a Dios, gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, pues aquí la Escritura nos está diciendo que el conocimiento como tal tiene un olor. Entonces, pues que nosotros olamos a ese conocimiento que viene de parte del Señor. Suena un poquito como extraño, que uy, ¿cómo así que el olor de ese conocimiento? Pero pues así lo describe la Biblia. Entonces, que eso también se nos impregna a nosotros. Recordemos que las personas compran el olor, los perfumes para poder mantener un buen olor. Entonces, nuestro perfume es el Evangelio del Reino, que nosotros podamos oler al Evangelio, que nosotros podamos oler al Señor Jesús, que en nosotros se sienta ese gozo, esa alegría que viene de lo alto. Entonces, primeramente, pues damos gracias a Dios, pero es el que nos lleva de triunfo en triunfo gracias al ministerio, la obra y muerte del Señor Jesús. Entonces, así, por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, que nosotros podamos tener siempre este motivo de oración, el olor del conocimiento del Señor Jesús. Otro punto también aquí bien importante es que los hombres se conviertan al Señor para que el velo sea quitado. Este punto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que el velo de los hombres se ha quitado. Recuerden que a veces cuando nosotros no conocemos del Evangelio, cuando no hemos nacido de nuevo, el velo está puesto. ¿Qué quiere decir que el velo está puesto? Que aunque nosotros tengamos la Biblia, la estemos leyendo, la estamos contemplando, no se revela el Evangelio del Reino para salvación de las personas, sino que simplemente es lectura. Para muchas personas la Biblia solamente es lectura, no hay nada más. Entonces, es importante que nosotros en nuestros motivos de oración siempre le pidamos al Señor que los hombres se conviertan al Señor para que el velo sea quitado. Primeramente el velo de nosotros, pero que también a las personas a las que nosotros les enseñamos, a las que nosotros les llevamos este ministerio, ese velo se ha quitado. Recordemos que cuando Dios nos quita a nosotros el velo, la palabra se nos revela, la palabra es más fácil de entender, podemos entender lo que no habíamos podido comprender antes. Entonces es importante que nuestros motivos de oración sea que los hombres se conviertan al Señor para que ese velo sea quitado. Otro punto es que Dios sea derribando todo argumento y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios.
Este punto es importante para cuando vayamos a llevar este evangelio, para cuando llevemos estas enseñanzas a las personas, que se ha derribado todo argumento, porque las personas nos van a salir con muchos argumentos. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero solamente lo usan para tener argumentos en contra de lo que se les va a enseñar, en contra de lo que el Señor quiere mostrarles, en contra de lo que el Señor quiere darles. Entonces, que se quite todo argumento y toda altivez, porque recordemos que hay muchas personas que aunque sepan mucho de Biblia, ese mismo conocimiento hace que las personas sean altivas porque piensan y creen que ya lo tienen todo. Entonces, que se levanten en contra, a personas que se levanten en contra del conocimiento de Dios, que el Señor derribe todos esos argumentos y toda esa altivez. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, este motivo de oración es importante que también lo tengamos en cuenta para que todo argumento y toda altivez se quite de en medio de la predicación del Evangelio del Reino, para que el Señor nos ayude, nos capacite, nos dé conocimiento a la hora de que tengamos que enseñarle a alguien. Y también, pues, cuando nosotros estemos en oración, tengamos en cuenta ese punto. Otro y también muy importante es que Dios lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recordemos que ya por el conocimiento que tenemos, una persona puede también llegar a pecar solamente por medio de su pensamiento. Entonces, en nuestros motivos de oración, pidámosle siempre al Señor que Dios lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Así mismo lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. O sea, que no haya pensamientos que nos lleven a pecar o que nos hagan pecar. Es importante que nosotros le pidamos en oración al Señor eso, que no nos permita pensar de forma chismosa, que no nos permita sacar nosotros propias conclusiones, cosas que no son. Entonces, que el Señor lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Entonces, que nuestros pensamientos sean llevados a la obediencia en Cristo, ¿sí? Otro punto, que nos hagamos que no hagamos ninguna cosa mala. Importante que nosotros tengamos en cuenta de no hacer ninguna cosa mala. En 2 Corintios 13:7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que nosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Recordemos que no es que seamos reprobados como tal, sino que estamos aún viviendo en un cuerpo humano, estamos en la carne y estamos propensos a caer en el error, de pronto a caer en una mentira o de pronto a caer en algún pecado, en alguna cosa. Pero es importante que nosotros en nuestros motivos de oración, que no hagamos ninguna cosa mala, ¿sí? Si nosotros nos parece cuando vemos a las demás personas que se comportan de aquella forma o fuman o toman alguna cosa, pues entonces no puede ver y visualizar que están haciendo cosas que no convienen, que no son buenas. Entonces nuestra oración debe ser que no nos permita, que el Señor no nos permita que hagamos ninguna cosa mala. Así nos está indicando pues también este versículo. Y que oremos para que Dios ninguna cosa mala nos permita hacer, para que aparezcamos como aprobados, primeramente pues delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y que hagamos lo bueno, que hagamos siempre lo bueno. Aunque de pronto nuestras características humanas no sean de pronto las más aprobadas, sino que aparezcamos como reprobados, pero eso no quiere decir que vayamos a permanecer en el pecado ni que seamos productores de pecado, sino al contrario, que nos vemos como todos los demás, porque ahí la escritura dice que aunque nosotros seamos como reprobados, porque muchas personas no nos van a aprobar, muchas personas van a decir que esos protestantes, que esos evangélicos, que esos, bueno, en fin, tantos
argumentos y nombres que nos tienen las personas, pero que nosotros, aunque a las personas aparezcamos como reprobados delante del Señor, siempre aparezcamos aprobados. Eso es importante, que no hagamos ninguna cosa mala. Entonces, este motivo de oración es que no hagamos ninguna cosa mala. Recordemos pedirle siempre al Señor eso. Otra muy importante también, y de pronto a muchos les parecerá como algo irracional, algo como imposible, pero no lo es que seamos perfectos. En 2 Corintios 13 nos dice, por lo cual nos gozaremos de que seamos nosotros débiles y de que de que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. ¿Qué quiere decir perfeccionado? Recordemos que en Adán fue hallado imperfecto, pero el Señor fue hallado perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el uno cayó ante la tentación, ante el pecado, pero el otro no. Entonces, cuando dice que seamos perfectos, quiere decir que nosotros resistimos, que nosotros no estamos siendo presas del pecado. Entonces, que cuando dice que nosotros seamos perfectos, quiere decir que nosotros seamos perfeccionados en la obra del Señor. ¿Sí? No estamos hablando tanto en lo físico, sino esto es espiritual, que nosotros seamos perfectos delante del Señor. Entonces, perfecto quiere decir es que mi cuerpo ya no está acondicionado para el pecado, mi alma, mi espíritu, mi ser, mi mente, ya no están acondicionados para el pecado, para caer ante el pecado. Entonces, cuando ya no soy yo víctima del pecado, he sido perfeccionado. Eso es a lo que me lleva a la perfección y eso es un motivo que debo tener en cuenta para llegar a ser perfecto. Mi motivo de oración debe ser que sea perfecto, que sea perfeccionado. Señor, llévame a la perfección tuya. Llévame a ser perfecto delante de los ojos tuyos. Eso quiere decir que estoy diciéndole al Señor que me proteja del pecado, que no me permita pecar, que me impida el pecado en mi vida. Otro motivo de oración también acá eh, es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, esta parte, que Dios nos dé espíritu de sabiduría, es importante que nosotros le pidamos al Señor sabiduría. Recordemos así como Salomón en un momento dado que Dios le pregunta, ¿qué quiere? Y pues el común de las personas es que pidan dinero, muchos años de vida, sí, que siempre estén bien, que tengan poder, que no sean quitados de ahí, pero es más importante que todas esas cosas que nosotros pidamos sabiduría y en este caso también revelación del conocimiento de Dios, ¿sí? Alumbrando a los ojos de nuestro entendimiento. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, este pasaje es bastante importante y nos revela nuestro motivo de oración. ¿Cuál es? Que Dios nos dé espíritu de sabiduría, que nos dé revelación, que nos dé conocimiento, que nuestros ojos estén abiertos al entendimiento de Dios. ¿Sí? Este motivo de oración es importante en lo espiritual para nosotros, que sea el Señor dándonos esa sabiduría, que sea el Señor dándonos esa revelación, que sea el Señor dándonos ese conocimiento. Y así como lo digamos en un punto anterior, que nos quite el velo, que eso que nos impedía a nosotros ver las escrituras conforme a como el Señor quiere, que ese velo sea quitado, que nosotros podamos, así como dice aquí, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, o sea, que nuestros ojos se llenen del entendimiento del Señor. Dice que esta palabra el Señor la revela a nosotros, los pequeños, no se la reveló a reyes, a presidentes, a personas importantes, sino que a nosotros, que no éramos nada ni nadie, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio ese privilegio de poder entender, pero necesitamos que ese velo sea quitado, que el Señor nos revele, que nos llene de conocimiento para que podamos ir con todo de nuevo a predicar este evangelio del reino. Otro punto es que nosotros
bueno, que se dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el nombre interior de su espíritu. Entonces, en Efesios 3:16 dice, para que, eh, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Entonces, pero note aquí que está hablando desde el espíritu con mayúscula, o sea que estamos hablando del espíritu de Dios. Entonces, este motivo de oración es que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, que pues ya sabemos que las riquezas de su gloria son grandes, son para fortaleza y son para que el hombre tenga ese poder de lo alto, fortalecido en el Espíritu Santo. Entonces, importante que nosotros le pidamos al Señor que nos fortalezca en su espíritu, que seamos fortalecidos en el espíritu, porque recordemos, como había un punto anterior, que van a venir momentos de pronto de dificultad. Es posible que lleguen esos momentos de dificultad a nuestra vida, pero que en este caso nosotros necesitamos ser llenos de las riquezas de gloria, fortalecidos en el espíritu del Señor. Que entonces nosotros, este motivo de oración es que seamos fortalecidos en el Espíritu del Señor, ¿sí? Y importante que nosotros lo digamos en su tiempo devocional, se lo pidamos al Señor, que seamos fortalecidos en el Espíritu, ¿sí? Otro punto, que Dios haga todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que Dios haga todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nuestros recursos humanos son limitados, ¿sí? Nosotros le podemos decir, Señor, debo tanto dinero, por favor, provéeme ese dinero, pero es que el Señor es capaz de darle ese dinero y aún más. Necesito esto o aquello. El Señor es capaz de darlo, pero aún más, ¿sí? Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, note aquí que hay como ese requisito, por decirlo en palabras de nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros puede que tengamos la fe, pero a veces nos falta el conocimiento, el entendimiento. Entonces, que Dios haga las cosas que nosotros pedimos, ¿sí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Nuestro conocimiento, nuestra mente humana es limitada y a veces no podemos pedir como conviene. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos pedir como conviene. Ahí se va a cumplir que sea más abundantemente de lo que nosotros pedimos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros pedimos que alguien sea sanado, no solamente fue sanado, sino que también esa enfermedad la usó para gloria de su nombre. Entonces, que sea más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. Entonces, es importante también que nosotros le pidamos al Señor que ese poder que viene de lo alto actúe en nosotros. La importancia de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros para que nos ayude con el poder de lo alto. Entonces, este motivo de oración es que Dios haga todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos. O sea, lo que nosotros pedimos y aún más. Entonces, ese motivo de oración, tengámoslo en cuenta, muy importante. Otro, que seamos imitadores de Dios como hijos amados y que andemos en amor, como también Jesús nos amó. Entonces, importante este motivo de oración, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Recuerde que si usted ya tiene un hijo bueno, las personas que tienen hijos también se han dado cuenta, o si nosotros vemos a otras personas que tienen sus hijos, lo común es que muchos de los hijos actúen como sus padres. Muchos hijos quizás van a seguir los negocios que tenían sus padres o las carreras que tenían sus padres. No es una regla, pero sí muchos de ellos hacen lo que siguieron sus padres. La forma como se crían los hijos, asimismo ellos son un reflejo de sus padres. ¿Sí? Independientemente de la carrera que escojan o lo que ellos quieran hacer en su vida, pero sí esos hijos siempre van a ser el reflejo de sus padres. En este caso, para nosotros, el padre de nosotros es Dios.
Y nosotros tenemos que comportarnos y ser imitadores de Dios como sus hijos, actuar como sus hijos. Ya no somos personas comunes y corrientes, sino que somos hijos de Dios. Y así tenemos que permanecer, actuar. Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor que seamos imitadores de Dios como sus hijos y que andemos en amor, así como también Jesús nos amó. ¿Sí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Importante que tengamos esto en cuenta para ser imitadores de Dios. No es simplemente porque nosotros decimos, no, es que me dejo crecer la barba y así me parezco a Jesús y de eso no se trata, sino ser imitadores en amor, aquí dice, y andad en amor. Entonces, cuando nosotros amamos a las personas, oramos por ellos, intercedemos por ellos. Entonces nos identificamos también con sus necesidades o con sus enfermedades. Entonces, que nosotros seamos imitadores de Dios, pero que también tengamos en cuenta que esto es conforme a la medida de la fe que nosotros tengamos. Otro punto es que, bueno, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pidámosle en oración al Señor que nos ayude a aprovechar el tiempo, que nos ayude a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Muchas veces uno recuerde el tiempo que uno pierde siempre, en todo momento, en todas partes, donde quiera que vaya. Hay muchas oportunidades para perder el tiempo, pero la escritura de aquí nos está indicando que le pidamos al Señor para que podamos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué aprovechar el tiempo? Porque los días son malos y recordemos que los días que estamos viviendo hoy en estos tiempos postreros son días muy cortos, que se pasan muy rápido. Ya por lo menos hoy es 21 de este mes. ¿Y qué hace que estábamos a primero? O sea, pareciera que hace solamente algunas horas. Si uno se da cuenta, pues no pareciera que ya pasaron 21 días de este mes. Entonces es importante que nosotros podamos aprovechar el tiempo, aprovecharlo bien. Entonces nuestro motivo de oración en este caso es que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Otro punto muy importante y que debemos tener en cuenta siempre es que al abrir nuestra boca me sea dada la palabra para conocer por el denuedo del ministerio del Evangelio. Entonces, siempre que nosotros abramos la boca para enseñar, para predicar, para cualquier cosa que se nos mande o que se nos pida hacer, que lo hagamos con palabras de lo alto. Sí, que al abrir nuestra boca sea la palabra para conocer con denuedo, o sea, conforme a las escrituras, el ministerio del Evangelio. En Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Entonces es importantísimo que nosotros cuando abramos nuestra boca demos a conocer con denuedo, o sea, conforme a las escrituras, el ministerio del Evangelio, para que no nos equivoquemos, sino que nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. Otro punto importante, que nuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Cuando nosotros vayamos a enseñarle a alguien, que lo hagamos con amor, ¿sí? Pero que también lo hagamos con ciencia de Dios, no con ciencia de los hombres, sino con ciencia de Dios. Entonces, que nuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Ojo acá, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, ese amor de Dios que abunde en nosotros, pero que la ciencia de Dios y el conocimiento también abunde en nosotros. Entonces, este motivo de oración es que nuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Es importante que lo tengamos en cuenta para que podamos desarrollar un buen ministerio, para que donde quiera que vayamos, ninguna persona tenga que criticarnos ni que refutarnos porque hablamos conforme a las escrituras. Otro punto, que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, el bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos.
Esta palabra de Filipenses 2:3 es muy importante, que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, o sea, que no hagamos nada por pelear o por presumir que sabemos mucho, sino que seamos humildes, que estimemos a cada persona como superiores a cada uno de nosotros. Nosotros a veces estamos acostumbrados que en las iglesias nos dicen, es que usted es nacido para ser líder, usted nació para dirigir las naciones, usted esto, pero no le enseñan a la persona la humildad, a aprender a mirar a los demás como si fueran superiores a uno mismo. Es difícil ver al indigente, a la persona que está en la calle, al borracho, verlo como superior a uno mismo. Pero cuando nosotros no lo hacemos así conforme a la palabra, cuando nosotros no vemos a las personas como superiores a nosotros, entonces no hay humildad, se nos quita la humildad y viene la vanagloria. ¿Sí? Entonces, importante que nosotros aprendamos a ver a todas las personas como superiores a nosotros mismos, no para estar allá siendo siempre como los escombros de la humanidad, no, no se trata de eso, sino que en nosotros se note la humildad y el amor de parte del Señor, porque recordemos que al altivo el Señor lo mira de lejos. Entonces, que en nosotros haya esa humildad. Este motivo de oración es que nosotros le pidamos al Señor que no hagamos por contienda o por vanagloria, por presumir que sabemos mucho o porque podemos ganar alguna pelea doctrinal con alguna persona o con algún pastor o con algún cura o con alguien de alguna otra religión o de alguna otra creencia. No lo hagamos por eso, sino lo hagamos por amor a las personas, para con ese afán, con ese propósito de que podamos nosotros llevar a las personas al conocimiento de Cristo Jesús y que sean salvos. Otro punto es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Este versículo de Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos que temor no es miedo, ¿sí? Sino que es amor a Dios y por eso hacemos, por amor a Él, somos obedientes, ¿sí? Y temblor, porque a nosotros nos debe causar esto de temblor, como, digámoslo en palabras de nosotros, como ese sustico de que si nos perdemos, pues iríamos al infierno. Entonces, recordemos que, o por ejemplo, en este tiempo de vacunas, uno le dice a la persona, se va a vacunar y algunos dicen, uy, no, es que la inyección, ¿sí? Asimismo, nosotros deberíamos pensar en el momento en el que vamos a cometer algún pecado, que le vamos a fallar al Señor, que seamos esas personas conscientes, que tenemos ese temor de Dios, no fallamos por el temor a Dios, o sea, por el amor que le tenemos a Él, le respetamos y le obedecemos. Y temblor porque sabemos que las consecuencias de nuestro pecado pueden ser catastróficas para nuestra vida. Entonces, aquí lo importante es que nosotros le pidamos en este motivo de oración que Él nos permita ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Importante que nosotros no descuidemos esta salvación tan grande, porque así nos indica la escritura, no descuidemos esta salvación tan grande. Entonces, que nosotros lo tengamos en cuenta en este motivo de oración, porque es muy importante. Otro punto es que Dios produzca así el querer como el hacer por su buena voluntad, que no hagamos las cosas por obligación. ¿Sí? Entonces, es que este punto, esta petición de oración consiste en que en cada uno de nosotros esté el querer como el hacer por su buena voluntad. Si alguno siente en su corazón levantarse a la madrugada a orar, pero que no sea por obligación o por requisito o porque me toca cumplir con la iglesia o con algunas personas, nada de eso, sino que en cada uno de nosotros esté ese querer como nacer, ese tiempo de oración que nosotros lo hagamos con gozo, con alegría, no por obligación ni por cumplirle a alguien, sino que sea porque en nosotros está que se produzca en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad.
Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nuestro motivo de oración es, Señor, produce en mí, produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad, ese querer ir a predicar el evangelio, ese querer ir a leer las escrituras, ese querer ir y enseñar, orar, cantar. Sí, muchos no somos ni cantantes ni músicos, pero que el Señor ponga en nosotros ese querer hacerlo, que lo hagamos con amor, con liberalidad, no por contienda ni vanagloria como en el punto anterior, ni nada de eso, sino que lo hagamos con amor. Entonces, que el Señor produzca en nosotros ese querer como el hacer. Otro punto, que seamos en todo lo que es verdadero, que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Entonces, este punto de Filipenses 4:8, esta petición de oración en cada uno de nosotros, note usted la importancia que tiene. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, notemos que este se complementa con el punto, con uno de los puntos anteriores. ¿En qué debemos pensar? Sí, que nuestra mente no sea atrofiada por los afanes del mundo, por las mañas del mundo, por las cosas que se ven en el mundo, sino que nuestra mente sea llena de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo justo, de todo lo que es de buen nombre, de todo lo que hay virtud, que en ninguno de nosotros haya ninguna cosa mala, ¿sí? Sino que en todo lo que es bueno, en esto pensemos. Entonces, este pedido de oración es que nosotros seamos y pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es para bien, para que nos llegue a la salvación, que en esto nosotros siempre estemos pensando. Entonces, que estemos ocupados pensando en el Señor. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de pensar en el Señor, Él nos ayuda también a revelar la escritura. Cuando nosotros pensamos en Él, Él nos ayuda para que esa escritura nosotros la podamos comprender de mejor manera. Algo que usted leyó, algo que le enseñaron en la iglesia, si nosotros permanecemos con nuestra mente ocupada en el Señor, Él nos la va a revelar y nos la va a mostrar y vamos a mantener nuestra mente pensando en todo eso, así todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, en eso permaneceremos pensando. Otro punto es que Dios nos supla todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este punto también es importante porque, bueno, aunque nosotros de pronto no es que prediquemos el ministerio de la abundancia o cosas así, o del dinero, o bueno, en fin, de la prosperidad, pero sí es importante que tampoco nosotros pasemos necesidad, que tengamos para cubrir nuestros gastos, nuestras necesidades. Entonces, que Dios nos supla de todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque dice que si Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, pues creámosle al Señor. Sí, que Dios nos supla lo que necesitamos, si necesitamos ropa, si necesitamos comida, si necesitamos transporte, lo que necesitamos, que entonces que sea el Señor supliéndonos lo que nosotros necesitamos. Este punto sí que es importante, que nosotros pidamos al Señor y le creamos al Señor que es capaz de suplir lo que nos hace falta. Sí, entonces tengamos en cuenta este punto bastante importante, que nosotros lo podamos orar y pedir al Señor conforme a su palabra. Otro punto, que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note acá esta frase, sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también debemos ser inteligentes hasta espiritualmente. Pero la ventaja aquí es que cuando nosotros conocemos el Evangelio, eso nos capacita, nos abre nuestra mente y nos ayuda a ser más inteligentes.
Entonces, esta petición de oración es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que le pidamos al Señor esa sabiduría como estábamos leyendo en el punto anterior, pero aquí también es que en nosotros haya inteligencia espiritual. ¿Sí? La inteligencia espiritual, ¿para qué nos va a servir? Pues si vamos a leer la escritura, el Señor nos va a revelar porque nos va a dar inteligencia. Si de pronto en la calle o en alguna parte necesitamos hacer una suma, una resta, una multiplicación, una adición, téngalo por seguro que el Señor le va a dar esa inteligencia, pero es inteligencia espiritual, no porque nosotros seamos los más estudiosos o cosas así, sino que el Señor da esa inteligencia espiritual. ¿Espiritual para qué? Para que se nos revelen las escrituras, para que nosotros podamos comprender lo que nos enseñan en la iglesia, para que nosotros podamos discernir si alguien está intentando engañarnos. Entonces esa persona que pida inteligencia espiritual es importante para que podamos desarrollar un buen ministerio, para que no engañemos ni seamos engañados. Entonces es importante que ese pedido de oración, esa petición de oración, sea que el Señor nos llene de inteligencia y sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Otro punto, que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, este punto de Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Bueno, paciencia, recuerde que todos necesitamos paciencia. Y longanimidad es porque, bueno, el Señor es el que es el dueño de la longanimidad. ¿Cómo así longanimidad? Porque Él es el que era, el que es y el que será. ¿Sí? Entonces, que nosotros seamos fortalecidos con todo poder, que el Señor nos dé ese poder de lo alto, conforme a la potencia de su gloria. ¿Sí? Porque el Señor tiene poder y su poder es ilimitado. Dice que para con toda paciencia y longanimidad, entonces que en nosotros haya esa paciencia, que también nosotros tengamos largura de días en esta tierra, en este planeta, pero que los podamos pasar de forma saludable, de forma inteligente, de forma sabia, de forma espiritual. Entonces, este punto es importante, que seamos fortalecidos con todo poder de lo alto. Entonces, tengámoslo en cuenta. Otro punto es que andemos en Jesús arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Que este punto es muy importante. Bueno, leamos primero el pasaje de Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, bueno, la acción de gracias es que nosotros somos agradecidos, que en nosotros algo se manifiesta para dar acción de gracias. Sí, que nosotros en todo momento nos pase algo bueno, nos pase algo malo, algo que no nos gusta, algo que sí nos gusta. Entonces, en todo momento debe haber en nosotros acción de gracias. Pero esta petición de oración es que andemos en Jesús arraigados, ¿sí? Fortalecidos en el Señor, agarrados del Señor y sobreedificados en Él. O sea, que nuestras decisiones, nuestra vida, nuestro diario vivir, todo sea sobreedificado en el Señor Jesús y confirmados en la fe. O sea, que esa fe se nos note, que esa fe sobresalga por todas las cosas. Ya no somos personas comunes y corrientes, sino que esto de verdad debe notarse en cada uno de nosotros. Otro punto es que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas. Importante que nosotros tengamos en cuenta esta petición de oración. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy fácil. eh, eh, Dice que la escritura que a unos escogidos pueden llegar a ser engañados. ¿Sí? Hace un tiempo algunas personas que se fueron de la iglesia haciéndoles alguna visita y de pronto pues animándolos para que volvieran. Ellos decían que habían encontrado otra iglesia, otro sitio donde les enseñaban la Biblia, así como a ellos les gustaba. Entonces, cuando uno miraba
de qué se trataba esa filosofía que les estaban enseñando, esas predicaciones, esas enseñanzas. El que les enseñaba era con Biblia en mano, les hablaba con versículos, con textos bíblicos, pero aún así los estaba engañando. Entonces, que nadie, esta petición de oraciones, que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Muchos utilizarán aún la misma escritura para intentar engañar a las personas, pero es importante que nosotros estemos firmes y que le pidamos al Señor que no nos permita ser engañados, porque hay muchas personas que hablarán de una manera fantástica, que lo dejan a uno sin argumentos, pero que aún así no podamos ser engañados por filosofías huecas y sutilezas. Importante que nosotros tengamos esta petición de oración siempre ahí para que no podamos ser engañados, porque estamos en el mundo y de todas maneras necesitamos de la ayuda del Señor para todas las cosas, pero que no seamos engañados. Otro punto, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esta petición de oración es muy bonita, que busquemos las cosas de arriba, que busquemos nuestra salvación, que nos ocupemos de nuestra salvación, así como leíamos, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Si nuestro anhelo es estar con Él, pues entonces busquemos las cosas que le son agradables a Él, la manera como Él dice que nos va a llevar a su presencia. Entonces, que estemos en Cristo, que nosotros permanezcamos en Él, que estemos ya visualizados de estar allá sentados también con Él, Señor. Entonces, que busquemos las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice, sí, pues, habiendo resucitados con Cristo, buscar las cosas de arriba. Entonces, busquemos todo lo que el Señor nos manda que busquemos, permanezcamos en lo que Él nos quiere que permanezcamos, ¿sí? Otro punto, que pongamos la tierra en las cosas, que, que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, este punto que es similar al anterior, pero nos ayuda a que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, en la salvación. No quiere decir esto que no tengamos ni planes ni proyectos acá en la tierra, porque pues debemos tener esos planes, esos proyectos, estudiar, trabajar, eh, de- proyectarnos para un futuro, pero que primeramente pongamos la mira en las cosas de arriba, que no nos dejamos llevar de los afanes del mundo, ni el amor por el dinero, ni cosas de esas, sino que nosotros pongamos verdaderamente la mira en las cosas de arriba. Entonces, en Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, ¿sí? La gente a veces usa este versículo para decir, no, pues para qué comprar una casa, o para qué comprar un carro, o para qué hacer un negocio, si Dios me dice que no pongamos las miras en las cosas de arriba, pero no es así de la forma como el Señor nos lo quiere poner, sino que pongamos es la mira en lo espiritual, en las cosas de arriba, en nuestra salvación, en que vamos a permanecer una eternidad con el Señor. Eso es a lo que se refiere. No en las cosas de la tierra, sino que porque recordemos que las cosas de aquí vienen y van, pero eso no quiere decir que no aspiremos a tener nuestra casa, nuestro carro, nuestras cosas, nuestro estudio, todo lo que nosotros tengamos es importante que nos proyectemos, pero nuestra mirada siempre estará en las cosas de arriba. Otro punto, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. La paz es un don que el Señor ha otorgado para los hombres, pero que no muchas personas valoran. Entonces, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles y complicadas que a cualquiera llevarían al suicidio, a cometer delitos, en fin, a hacer una cantidad de cosas que no convienen. Pero en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones y, y gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones.
¿sí? Porque es importante que nosotros comprendamos que fuimos llamados como partes del miembro y miembros del cuerpo del Señor y que seamos agradecidos. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, estamos pidiéndole a Él que Él sea el que gobierna, que Él sea el dueño, que Él sea el presidente, el rey, todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, que sea Él. Entonces, en nuestros motivos de oración, y este me gusta mucho para practicarlo todos los días, es que el Señor gobierne en mi corazón, que Él gobierne mi vida, que Él gobierne mis pensamientos, que Él gobierne todo mi ser. Es importante que nosotros tengamos esa petición muy pendiente, muy presente, porque de verdad, créanme que es importante que nosotros tengamos esa petición. Otra petición es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Importante que nosotros tengamos la palabra de Dios abundando en nuestra boca, en nuestro corazón. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, esta petición es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es importante, muy importante, que nosotros le pidamos al Señor que su palabra more en nosotros para conocerla, para comprenderla, para enseñarla, para compartirla. Entonces esta petición no la desestimemos ni la tengamos en poco porque es verdaderamente importante que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros. Dice otra que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Pero generalmente si ustedes se dan cuenta de las cosas que nosotros hacemos, nuestro trabajo, nuestro empleo, siempre tiene que ver con otras personas. Pero este punto es importante que lo hagamos no como para los hombres, sino que lo hagamos de corazón para el Señor, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. No, que es que mi jefe me regañó, me hicieron, me dieron. Entonces las personas tienden a decir, no, es que aquella persona no me trata bien o solamente voy a mi trabajo por lo que me pagan y no lo hago con amor. Entonces, recordemos que esta petición es que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor. Si es lavar un plato, pues bueno, hagámoslo para el Señor, hagámoslo de la manera como lo haríamos para Él. ¿Sí? Porque si lo hacemos para los hombres, muy seguro, lo más probable es que lo vayamos a hacer mal, de mala manera. Otro punto es que el Señor nos abra puertas para la palabra. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. En este caso, el apóstol Pablo, aunque estaba en una prisión, a él aún así, o sea, su situación no estaba fácil, pero aún así, él pedía oración para que se abriera la puerta para la predicación de la palabra, ¿sí? Eh, Él decía que también estaba orando por nosotros, para que el Señor nos abra esa puerta para la predicación de la palabra. Entonces es importante que nosotros también le pidamos al Señor que Él sea el que nos abra puertas para predicar la palabra, para que nosotros cuando vayamos delante del Señor podamos decirle, vea estos frutos pudimos cosechar gracias a que abriste puertas para poder llevar esta palabra del Evangelio del Reino. Entonces, este pedido de oración es que el Señor nos abra esa puerta para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Otro punto, que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo, re- redimiendo del tiempo. Entonces, importante acá es que el Señor nos dé pues esa sabiduría para con los de afuera, que nos dé el amor, el discernimiento para con los de afuera, porque recordemos que también debemos tener discernimiento. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Redimiendo el tiempo. ¿Cómo así redimiendo el tiempo? O sea, no perderlo primeramente,
porque el tiempo que se va ya no se puede, ya no se puede recuperar. Pero redimiendo el tiempo es que nosotros tengamos la capacidad, el querer, como el hacer, de ir y llevar la palabra del Evangelio del Rey para salvación de las personas. Entonces este pedido de oración es que andemos sabiamente para con los de afuera, que nuestro testimonio sea un testimonio intachable, que nadie tenga queja de nosotros, ¿sí? Esto a veces a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo porque es la costumbre humana, que es que yo no me dejo de nadie, yo no le rindo cuentas a nadie, pero no es esta la manera como Dios quiere que nosotros nos comportemos, sino que nosotros lo hagamos de buena manera. Entonces, de ahí la importancia de este punto, que andemos sabiamente para con los de afuera, que el Señor nos dé esa gracia, esa sabiduría y ese poder andar sabiamente con todos los de afuera, porque somos, recordemos, embajadores, somos Biblias andantes, somos esos Jesús aquí en la tierra, esos representantes, esos embajadores. Entonces es importante que podamos andar sabiamente para con los de afuera. Otro punto es que sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Entonces, si uno piensa que, uy, ¿cómo así que palabra que siempre sea con gracia, sazonada con sal? Sí, pues recordemos que es que la sal es la que le da el sabor a la comida, pero también que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos sea con gracia. Y sal quiere decir que lo que nosotros hagamos proceda del Padre, proceda de Dios, para que seamos como, como debemos responder a cada uno. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es que el Señor nos dé esa gracia, esa sabiduría para poder responder a las personas de buena manera, de hacerlo bien, hacerlo conforme a las Escrituras. Bueno, amados hermanos, pues el tiempo es acá un poco limitado, pero pues hoy avanzamos otro poquito. Creería yo que en la próxima clase podemos terminar nuestra clase. Y bueno, le doy gracias a Dios por ustedes que sacaron ese tiempo para poder estar acá, para poder eh, ver esta clase, esta enseñanza. Y también oremos para que el Señor nos revele, nos muestre y nos enseñe aún más de lo que hemos estudiado, nos revele y nos muestre aún más esta predicación, esta palabra de Dios. Entonces, bueno, pues amados hermanos, que sea el Señor pagándoles a cada uno de ustedes por ese tiempo, por todo lo que ustedes invierten para poder estar en esta clase, en este lugar. Y bueno, que la paz, la gracia y la misericordia sea con todos y cada uno de ustedes. Entonces, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser esos miembros, esos embajadores de parte del Señor aquí en la tierra para cada uno de nosotros.